el origen de la investigación es una colaboración que teníamos entre nuestro laboratorio del CRAG en Barcelona y el laboratorio de José Antonio Darós en el IBMCP de Valencia. Entonces, ellos estaban interesados en encontrar formas de teñir el avance de los virus en las hojas, y a nosotros se nos ocurrió que una forma de hacer eso era añadir al virus genes de la síntesis de carotenoides, que son unos pigmentos que sintetizan las plantas de forma natural. Entonces ellos lo hicieron y vieron que efectivamente funcionaba muy bien y se producía color donde el virus se expandía. Pero a nosotros nos llamó la atención que las zonas donde se producía ese color era un color demasiado intenso para ser un color que se sobreponía sobre el verde de las clorofilas. Entonces decidimos investigar qué era lo que estaba pasando. Y lo que descubrimos es que en realidad en las zonas donde se estaban produciendo esos virus con los genes de carotenoides, lo que está ocurriendo es que los cloroplastos, que son los orgánulos que tienen las clorofilas, pasaban a convertirse en otra cosa. Pasaban a convertirse en estructuras que sobreproducían y sobreacumulaban carotenoides, que son estos pigmentos. Y esto era el responsable de esta coloración tan intensa que tenían las hojas. A partir de ahí nos metimos en el tema y es donde surge esta investigación. Los cloroplastos es básicamente la base de nuestro descubrimiento. ¿Qué son los cloroplastos? Bueno, pues hay que pensar que las células de los animales y las células de las plantas son muy parecidas. Pero una de las poquísimas cosas que las diferencian es la presencia en las células de las plantas de cloroplastos, que son como unas estructuras, unos componentes, unas cajitas que contienen la clave de la vida en la Tierra, que es la fotosíntesis. Los cloroplastos son las estructuras que permiten a las plantas fijar el CO2 que hay en la atmósfera y transformarlo en azúcares, en carbohidratos, en lípidos, en las cosas que luego los animales nos comemos. Entonces, esto es una función fundamental que tienen los cloroplastos y que es una función que ejercen en los tejidos verdes. ¿Por qué los tejidos verdes son los tejidos verdes? Porque tienen clorofila, que es la molécula que permite hacer la fotosíntesis. Pero las plantas, además de tejidos verdes, tienen otros tejidos que no son verdes. Por ejemplo, tienen raíces o tienen frutos en los que no es necesario hacer la fotosíntesis porque los nutrientes que necesitan provienen de otras partes de la planta, fundamentalmente de las hojas, que son las que hacen la fotosíntesis. Entonces, de forma natural, las plantas en estos tejidos que no necesitan hacer fotosíntesis, lo que hacen es transformar los cloroplastos en otras estructuras que, en lugar de hacer fotosíntesis, almacenan los productos de la fotosíntesis. Entonces, según el producto que almacenan, los cloroplastos pasan a llamarse de otras maneras. Lo que hemos descubierto es un sistema que permite transformar los cloroplastos, que son las organelas fotosintéticas de las células vegetales, a otro tipo de plasto que se llaman cromoplastos, que son plastos especializados en acumular grandes cantidades de carotenoides, que son pigmentos que son nutricionales. Básicamente, esta transformación ocurre en la naturaleza cuando los frutos maduran en muchas especies. Entonces, los carotenoides ejercen dos funciones en los cloroplastos, es decir, en tejidos fotosintéticos. Por una parte, hacen que la energía de la luz se transforme en calor y se disipe, y por otro lado, ejercen un papel de antioxidantes, es decir, que cuando se producen productos oxidantes derivados de este exceso de energía lumínica, los carotenoides lo que hacen es neutralizar esos oxidantes. Son oxidantes que pueden causar problemas, pueden causar daños a las células. Entonces, esta es su función en los tejidos fotosintéticos, en los tejidos que tienen cloroplastos. En los tejidos que tienen cromoplastos ya no hay clorofilas, por lo tanto ya no hay necesidad de hacer fotosíntesis y ya no hay peligro de exceso de luz. Entonces, en estos tejidos, los carotenoides, la función que ejercen fundamentalmente es de ser pigmentos, de atraer, por ejemplo, a los polinizadores en las flores, colorean las flores para que las abejas y otros insectos sepan dónde tienen que ir a polinizar, o colorean los frutos para que los animales que consumimos esos frutos sepamos cuándo están maduros. Pero además nos regalan a los animales la capacidad antioxidante que esos carotenoides ya ejercían en los cloroplastos. Entonces, en los cromoplastos los carotenoides siguen siendo antioxidantes
y cuando nosotros los ingerimos, esas propiedades antioxidantes pasan a ser incorporadas a nuestras células. Entonces nos protegen frente a muchas agresiones del medio que producen estrés oxidativo. Entonces son beneficiosos. Además, los animales hemos aprendido a cortar los carotenoides en moléculas que llamamos vitamina A y que también nos ayudan pues, en la vista y en otro tipo de funciones saludables. Es decir, que consumir carotenoides nos proporciona beneficios para la salud. Entonces, básicamente, lo que nosotros hemos desarrollado un sistema que nos permite inducir esa transformación de cloroplasto a cromoplasto y permite hacer esto en tejidos que en la naturaleza tampoco ocurre, como las hojas. Nosotros creemos que va a ser una herramienta muy útil para hacer investigación básica, pero también que va a ser una herramienta muy útil para poder desarrollar nuevos cultivos que sean enriquecidos en carotenoides. ¿Cuál es el mayor interés de nuestro descubrimiento? Bueno, pues nosotros hemos descubierto cómo hacer que los cloroplastos que tienen carotenoides de por sí se transformen en cromoplastos que tienen carotenoides, pero tienen carotenoides a unos niveles muchísimo mayores que lo tienen los cloroplastos. Entonces, lo que podemos hacer con este método es que unos tejidos que ya son nutricionalmente interesantes de por sí, como pueden ser las hojas de lechuga o de espinaca o cualquier tejido verde, lo que hacemos es que, además de los componentes beneficiosos que tienen, nosotros vamos a biofortificarlas en carotenoides. Es decir, vamos a darles una cantidad extra de carotenoides. De hecho, nuestro método puede doblar la cantidad de carotenoides con respecto a los que tienen los tejidos verdes. Entonces, lo que podemos conseguir es un tejido que tiene todas sus digamos, propiedades nutricionales intactas, pero aumentadas por el volumen extra de carotenoides que somos capaces de proporcionarles. La biofortificación de carotenoides es algo que muchos grupos en el mundo y hace años se está estudiando y tratando de desarrollar cultivos que acumulen más carotenoides para que sean más nutritivos. El caso más emblemático es el Golden Rice, que probablemente hayas escuchado. Y, y esto es porque en el mundo existen aproximadamente, se estima que hay 250 millones de niños que tienen deficiencia de vitamina A. Y la deficiencia en vitamina A puede generar ceguera y también puede tener asociados infecciones más severas que pueden llevar a la mortalidad infantil, sobre todo en Asia y en África. Y hay muchas iniciativas para generar cultivos que puedan ser enriquecidos en carotenoides para evitar el problema de deficiencia en vitamina A, como por ejemplo la lechuga eh, o las hortalizas verdes como el calabacín. Eh, Estos cultivos no han sido, hasta ahora lo que se ha intentado hacer no ha logrado aumentar la cantidad de carotenoides de forma significativa. Mientras que lo que nosotros hemos podido conseguir con esta nueva tecnología es que justamente los cloroplastos de esos cultivos se transformen en otro tipo de plasto, en cromoplastos, y acumulen cantidades muchísimo más altas de carotenoides. De hecho, las hojas de estos cultivos pasan de color verde a un color dorado, adquieren un color dorado debido a la cantidad de carotenoides que acumulan. Eh, y entonces esto abre una puerta a generar toda una nueva variedad de cultivos de hojas, cultivos de hojas verdes y hortalizas que hasta antes de nuestra investigación no se podía hacer. La forma más rápida de desarrollar hoy por hoy un cultivo que fuera biofortificado en carotenoides con nuestra estrategia probablemente sería hacer un cultivo transgénico.